Malaquías, capítulo número 3. Les pido el favor se pongan en sus pies. Vamos a leer del versículo 6 al versículo número 12. Alguien me preguntaba por qué nos ponemos en pie para leer solo el primer texto y los demás no. Pues la palabra de Dios nos enseña que Jesús, puesto de pie en la sinagoga, leyó el libro. Y después de haberlo leído, comenzó a darle instrucción, la enseñanza. Nosotros aprendemos de él, entonces lo hacemos de la misma manera. Puestos de pie en donde nos congregamos, leemos el primer texto y luego hacemos la explicación. Hemos de aprender a rendir homenaje al que nos habla. No estoy hablando de la persona que se para aquí, sino de Dios, porque el que se para aquí habla en nombre de Dios y debe hablar la palabra de Dios. A nosotros nos enseñaron que cuando alguien entraba a hablar nos parábamos, ya no lo hacemos, ya eso se perdió, ya todo es más cool. Pero ante Dios hemos de guardar siempre la reverencia máxima. Así que leamos con toda reverencia su palabra. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Oremos, por favor. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú has traído a nosotros la palabra. Hoy nos congregamos delante tuyo y hoy queremos aprender, Señor, que tú no cambias, Dios. Así que por favor ayúdanos a guardar nuestro corazón íntegro al momento de recibir la palabra. Padre, me coloco delante tuyo, pidiéndote que toda tiniebla sea quitada de mi ser, de mi corazón, de mi mente. Que toda tiniebla, Señor, sea destruida, Señor, por medio de tu luz. Tu palabra es luz, tu palabra es verdad. La palabra que salió de tus labios es la palabra que nos alumbra. Hoy, por favor, Señor, ayuda para que toda la iglesia sea llevando su pensamiento delante tuyo, Señor. Que nada nos distraiga, que nosotros seamos dando el lugar que te corresponde, el lugar de nuestro corazón, el lugar más alto, Señor. Ayúdanos a recibir hoy la palabra, porque la palabra es la que nos limpia. Ayúdanos a recibir hoy la voz tuya, porque esa voz es la cual nos alimenta. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Así que danos esa palabra, Señor, que alimente nuestro ser. Háblanos, Señor, a nuestro espíritu, y entonces nuestro espíritu vivirá, y nosotros vendremos a ser los testigos tuyos en medio de este mundo. Obra en nosotros, enciende nuestra lámpara, por favor, Señor. Mantén prendida la lámpara de los que las tienen prendidas, Señor. Y no permitas que se apague, Señor, en los que tienen el pábilo humeando, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, hoy a ser la iglesia que vive por tus palabras. No queremos ser una iglesia, queremos ser la iglesia viva, Señor. Queremos ser la iglesia que lleva tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a quienes nos deben. No nos metas en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias. Por favor, tome asiento.
El título de la enseñanza de hoy es Dios no cambia. Dios no cambia. Y cuando leímos el texto de Malaquías, comienza el profeta dando la palabra de Dios diciendo, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Y lo primero que nosotros deberíamos preguntarnos es, ¿por qué será importante para Dios indicarnos que Él no cambia? ¿Qué pasaría si Dios cambia? ¿Qué pasaría si Dios hoy dice una cosa y mañana dice otra? ¿Qué pasaría si Dios, el Dios que nosotros estamos buscando, el Dios que queremos encontrar a través de las palabras de la Biblia cambiara? Pues una de las cosas que significa, si Él cambiara, significaría que Él no es perfecto. Significaría que Él no es el Dios único, porque en este mundo hay más dioses, pero no son el Dios único, son dioses cambiantes. Si Dios cambia, usted y yo no tendríamos la certeza de nuestra salvación, porque podría ser que ayer era salvo, pero hoy ya no, porque tal vez hoy Dios ya no me quiere salvar, tal vez hoy Dios ya dice, no, la verdad usted ya no lo quiero salvar por gracia, sino que quiero colocarle una medida para que usted pueda ser salvo. Y entonces usted comienza a correr por esa medida y al día siguiente Dios le dice, no, hoy lo quiero salvar por gracia. Si Dios cambiara, sería algo aterrador, porque no habría ni siquiera esperanza. No habría nosotros la posibilidad de saber qué habría de venir. Si Dios cambiara, no tendríamos un libro al cual seguir, no tendríamos unas palabras que conocer, porque si Dios cambiara, no importaría el testimonio que dieron los antiguos, no importaría el testimonio que dio Moisés, no importaría el testimonio que dio Josué, que dio Jacob, que dio Isaac, que dieron los príncipes de las tribus, no importaría el testimonio de David, porque Dios cambia. Entonces, ¿para qué el testimonio de ellos si Dios cambia? Si Dios cambia, no importaría lo que dijo Pablo, lo que dijo Pedro, lo que escribió Juan, lo que escribió Mateo, lo que escribió Lucas, lo que escribió Marcos. No importaría, no necesitaríamos sus testimonios, porque al fin y al cabo Dios cambia. Entonces no podríamos encontrar a Dios. No podríamos hallar a Dios. Si Dios cambia, nosotros somos los más dignos de que la gente nos diga, pobrecitos. Porque no habría nada cierto, no habría nada certero. Sería más seguro colocar los ojos en esta tierra, que sabemos que todos los días sale el sol. Y aún reconociendo la soberanía de Dios, tampoco el sol saldría cada día. Porque si Dios cambia, de pronto mañana se le antoja que no salga el sol. Pero Dios dijo, yo, Jehová, no cambio. Y esto es una verdad. Y cuando nosotros encontramos en la Biblia las verdades que Dios está hablando acerca de sí mismo, eso quiere decir que nosotros hemos de tener atención en esas verdades, porque esas verdades han de mantener nuestra fe firme. Si Dios no cambia, quiere decir que los demás atributos de Dios permanecen firmes. Por ejemplo, ¿Dios es amor? Gracias a Dios no cambia. Porque si Él cambiara, podríamos decir, hoy no sabemos si Él es amor. Dios es soberano. Pero si Él cambiara, tal vez diría, ay, ¿saben qué? Encárguense ustedes de toda la creación, yo me voy a unas vacaciones. ¿Qué sería de todo esto? Un desastre. El saber que Dios no cambia nos hace entender que todos los atributos que hemos conocido de Él permanecen para siempre. El saber que Dios no cambia nos hace conocer que Él es el único Dios verdadero. El saber que Dios no cambia nos hace entender que Él subsiste por sí mismo. Porque nosotros, por cuanto dependemos de otras cosas, cambiamos. Por ejemplo, cuando usted no está recibiendo buena alimentación, su cuerpo cambia. Cuando su cuerpo no recibe un buen descanso, su cuerpo cambia. Comienza a andar con la mente embotada,
comienza a andar somnoliento, no puede prestar atención a las cosas, usted no puede concentrarse, hace las cosas a medias, cambia, porque no está bien. Eso nos hace entender que dependemos de algo, pero Dios no cambia. Quiere decir que no depende de nada, ni de nadie. Es decir, que si usted adora a Dios, Él sigue siendo Dios. Y si usted no lo adora, Él sigue siendo Dios, porque Dios no cambia. Es muy importante esta verdad, el entender que Dios no cambia. Cuando nosotros fuimos conocidos por Dios, Él nos conoció en un mundo de tinieblas. Y mire lo que Él está diciendo a este pueblo. Versículo número 6. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él está diciendo, si yo cambiase, ustedes hubiesen sido ¿qué? Consumidos. Hubiesen sido destruidos. Pero Él no cambia. Ahora, ¿qué hace que Dios no consuma al pueblo? Si al fin y al cabo, si Dios acaba con el malo, no significa que Él cambia. Por el contrario, quiere decir que está manifestando su justicia. Porque justicia es que le dé a cada cual lo que corresponde, lo que merece, que cada uno reciba su recompensa. Pero Él está diciendo aquí, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Quiere decir que Él tampoco cambia ante sus palabras. Quiere decir que Él prometió que no los iba a consumir. Versículo número 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Él les está diciendo, no es que ustedes sean ahora los malos, sino que el pueblo, todos ustedes, pueblo, desde la época de sus antepasados, han mostrado su maldad. Y nosotros podríamos decir, por ejemplo, Colombia. Colombia está en una etapa en la cual está aprendiendo a ser gobernada. Desde mi opinión, creería que nunca va a aprender a ser gobernada. Nunca vamos a aprender a ser libres. Siempre tendremos un yugo. Por eso, difícilmente nos vamos a sentir conformes con el gobierno. Pero midiéndola con gobiernos que llevan mucho más tiempo, es una nación inmadura. Está hasta ahora aprendiendo. Otros gobiernos nos llevan más tiempo. Nosotros estamos quemando procesos que en otras naciones ya lo quemaron. Si nosotros miramos la nación de Israel, pues Israel ¿desde hace cuánto existe? En cuanto a Dios, Israel nos debe llevar a nosotros una ventaja grandísima, porque durante cientos de años han venido aprendiendo de Dios. Pero cuando nosotros vamos y miramos a la época de Jesús, desde Moisés hasta el tiempo de Jesús, han transcurrido aproximadamente de 1500 a 1800 años. Y el pueblo ahora es maduro, ahora sabe cómo acercarse a Dios, ahora sabe cómo estar delante de Dios. No. Después de siglos, después de más de un milenio, y no han aprendido cómo honrar a Dios. Eso demuestra dos cosas. Uno, la misericordia de Dios. ¿Y por qué la misericordia de Dios? Porque si Dios fuese justo, habría cambiado de pueblo. Dos, muestra la maldad del hombre. Y mire conmigo, por favor, Levíticos capítulo 26. El capítulo número 26 de Levíticos comienza diciendo lo siguiente. Dios le está dando un mandato al pueblo de Israel a través de Moisés y dice así: no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Es clarísimo el mandamiento? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no hayan más dioses. Que no se inclinen ante nada que no sea Él.
Mire lo que dice nuevamente el versículo 2. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. ¿Qué es lo que está buscando Dios ante el pueblo? Que lo honren a Él. Primero está diciendo que no hayan otros dioses. Y segundo está diciendo que guarden el día de reposo. Nosotros diríamos, bueno, pero ¿y qué tiene que ver como tal un día? Un día de reposo. Pues el día de reposo era el día más importante, o es el día más importante para un judío durante los 7 días. Y el día de reposo es el último día de la semana, que es el día sábado. Es el último día de la semana. Y es el día de reposo. ¿Y por qué reposan ellos? Ellos reposan porque primero en la ley Dios les mandó reposar. Pero ellos sustentan ese reposo, Dios les dice que por cuanto Él reposó en el último día. Ahora, Dios les dice, guarden mi nombre, no tengan otros dioses y guarden mi día de reposo. En ese día de reposo, ¿qué harían? Rendir todo el culto, todo el honor a Dios. Todo el honor. No trabajarían. Toda su atención, toda su mente, todo su corazón, todas sus fuerzas han de ser dedicadas para guardar el día de reposo, el cual es en honor a Dios. Pero el Señor no mandó el día de reposo por Él, sino que el Señor mandó el día de reposo por causa de nosotros, para que no lo olvidáramos. Y dice el versículo 3, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dominaréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. ¿Cómo es andar con el rostro erguido? ¿Sí? Así no. No, así no. Así, ¿cierto? Y entonces es como le dicen, hemos de decirlo de otra manera, y es andar con dignidad. ¿Usted ha visto cuando alguien anda con dignidad? Va caminando bien y va mirando a la gente a los ojos, los mira tranquilamente. En cambio, cuando alguien no tiene dignidad, está avergonzado. ¿Y cómo ha de andar? Siempre, no necesariamente con la cabeza abajo, sino que no puede mirar a nadie, porque se siente avergonzado. Entonces solamente es, sí, entonces sí, vamos para, sí, porque se siente avergonzado. ¿Recuerda cuando Dios fue a buscar a Adán en el huerto? ¿Qué le dijo? Adán. ¿Y Adán cómo estaba? Escondido, avergonzado. No tenía su rostro, su forma de estar erguida delante de Dios. Sabía que había errado. Pero mire lo que Dios está diciendo en Levíticos. Él está diciendo, si ustedes no se inclinan ante otros dioses, si ustedes guardan el día de reposo y si ustedes guardan mis decretos, Él les dice, ustedes tendrán la lluvia, ustedes tendrán todo, la tierra será fértil, podrán guardar lo añejo para poder disfrutar de lo nuevo, y bueno, y etcétera. Y les está diciendo todo lo que tendrán, porque ¿cómo estarán? Tranquilos, confiados, porque ¿quién es su Señor? Dios. ¿Y cómo demostrarán que Dios es su Señor? ¿Cómo demostrarán que Jehová es su Señor?
guardando el día de reposo, no teniendo otros dioses y guardando sus mandamientos. ¿Y por qué Dios quiere que ellos reconozcan que Él es su Dios? Porque Él dice, yo los liberté a ustedes de Egipto para que no les sirvan a Egipto. Ahora me sirven a mí. Y entonces dice Él en el versículo número 11, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Mire lo que está diciendo. Que si este pueblo guarda el lugar de Dios, guarda el día de reposo, que si este pueblo guarda sus mandamientos, que si este pueblo no se inclina ante otros dioses, es decir, ante otros señores, sino se inclina solamente ante su nombre, quiere decir que entonces Dios hará morada en medio de ellos. Y eso es un pueblo bendecido. Un pueblo bendecido no es el que tiene muchas riquezas. Un pueblo bendecido es el que tiene a Dios morando en él. Es el que tiene a Dios morando en él. Y entonces dice, y mi alma no os abominará. Quiere decir que el pueblo que se arrodilla ante otros dioses, quiere decir que el pueblo que no guarda la palabra de Dios, quiere decir que el pueblo que no guarda el reposo del Señor es abominable para Dios. Y a nosotros a veces nos cuesta trabajo entender eso, o mejor, aceptarlo. ¿Que Dios abomine a alguien? ¿Sí? Porque si nosotros estamos en Cristo, Cristo nos ha limpiado y nos ha lavado de toda culpa. Por lo tanto, ahora nos podemos acercar ante el Padre. Pero si nosotros no estamos en Cristo, es decir, si nosotros no somos la morada de Él, pues seremos guarida de demonios. Dice Mateo que dice que llegaron los demonios y encontraron la casa ¿cómo? Limpia, adornada y vacía. Ya no estaba morando en él, en ese cuerpo, aquel que la había limpiado y aquel que la había ordenado. Por lo tanto vino ese demonio con 7 peores. Así que la labor del pueblo de Israel al tener el tabernáculo en medio de ellos, al tener el templo en medio de ellos, toda su vida era volcada en el tabernáculo porque habían de honrar a Dios. Las mismas cosechas que hacían ellos, en ellas iban a honrar a Dios. Porque quien les daba la bendición del cielo era Dios. Todo lo que hacían, si nacía un primogénito, se lo dedicaban a Dios. Si iban a tener un hogar, ¿qué decía Dios? Tengan el lecho sin mancilla. Tengan su hogar en honor, porque en ello honrarán a Dios. Si habían de comer, daban gracias a Dios, porque Dios era el que les proveía. Si habían de cultivar, guardaban la primera parte para Dios, porque Dios es mi Señor y a Él honraré. Pero todo se enfocaba, todo tendría un punto de encuentro, que es el templo. Al templo llevaban los niños, al templo llevaban las primicias, al templo llevaban los cultivos, al templo llevaban sus vidas para presentarlas delante de Dios, al templo llevaban sus hogares para que Dios los bendijera. Todo era en el templo. En el templo estaban los sacerdotes guardando todo para que pudieran tener la palabra allí, para que todo el pueblo guardase la palabra. En el templo se preparaban los sacerdotes para ir a llevar el mensaje a otros lugares. Todo congruía allí en el templo. Y entonces dice el versículo número 12, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Mire esto que dice el versículo 13. Yo que los saqué de Egipto. El Señor nos ha sacado a nosotros de Egipto. Eso es clarísimo. Pero Él está diciendo que es para que ya no le sirvamos a otros señores, sino a Él. Y entonces dice, y rompí las coyundas de vuestro yugo. El Señor Jesucristo, cuando le hace la invitación a la gente, dice, tomen mi yugo, que es más liviano.
Sí, claro, el pueblo de Israel salió del yugo de Egipto, pero ahora tiene un yugo más liviano. ¿Cuál? El yugo de Dios. Pero volvamos a Malaquías, por favor. Normalmente este texto, o la gente cuando piensa en Malaquías, solo la mayoría piensa en dos temas. Uno, plata. Y dos, malditos sois con maldición. Para eso se utiliza muchas veces Malaquías. Malditos sois con maldición vosotros que me habéis robado. Pero, ¿por qué Dios está hablando Dios estará hablando aquí solamente de diezmos? Como para que manipulemos y iglesia, usted tiene que diezmar. No, Él solamente está poniendo un ejemplo. Si nosotros recordamos todo lo que hemos leído del libro de Malaquías, nos damos cuenta que este libro lo que nos está impulsando es a rendir mejor culto a Dios. Que no nos olvidemos quién es Él. Y hagamos un pequeño repaso. Mire lo que les dice en el versículo número 2 del capítulo 1. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Entonces lo primero que dice Dios es, yo los he amado. ¿Y este pueblo qué dice? ¿En qué? ¿En qué nos ha amado? Tan malos, ¿no? Perversos. Pero ¿y será que a nosotros también nos ha pasado algo similar? No, es que Dios te ama. ¿Y en qué me ha amado? Pues en que Él te salvó. Ay, sí, yo ya sé, pero es que yo necesito que Él me ayude en esto, en esto, en esto. Uy. Y entonces se nos olvida que lo primero que Dios hizo es que cuando no éramos nada delante de Dios, Él nos rescató de toda maldad. Él nos abrió el camino para podernos acercar a Él. Pero miremos lo que sigue diciendo. Dice el versículo número 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Ay. Y entonces estos campeones la sacan del estadio. ¿Qué dicen? Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y entonces allí es donde Dios les dice, pues en que ustedes me traen la ofrendita y ¿qué les queda? La sobra, ay, llevémosle esto a Dios, pobrecito Él, ¿no? Pobrecito Dios, llevémosle algo para que no se sienta mal. Pero aquí no para todo. Más adelante después vimos que los sacerdotes olvidaron el pacto con la mujer de su juventud y comenzaron a aborrecer a la mujer y comenzaron a casarse con otras de otros dioses. Y aún peor, algunos comienzan a decir que es lo mismo hacer bien que hacer mal. Dios no está hablando en Malaquías solamente acerca de los diezmos. Dios le está hablando al pueblo de Israel de que se le olvidó darle honra y gloria a Él. Ahora yo le pregunto, ¿Dios cambia? ¿Hemos de darle la misma gloria o aún mayor que la que le dieron los israelitas? ¿Hemos de tener la misma reverencia que ellos tuvieron? ¿O menos? ¿Sabe? Por lo menos igual, por lo menos. Pero nosotros hemos pensado que Dios cambia. Y entonces hemos pensado que a Dios se le puede menospreciar. ¿Y en qué hemos menospreciado a Dios? Pues en que no rendimos el culto, dándole al Señor lo mejor. En que honramos más al hombre que a Dios mismo. En que si tuviésemos el matrimonio de la prima, buscaríamos las mejores prendas y el mejor regalo para llenar el sobre, para la lluvia de sobres, para honrar a esa prima. Pero en cuanto a Dios, lo que sobre.
honramos más al hombre. ¿Y en qué hemos deshonrado a Dios? En que honramos más al hombre que a Dios. En que si tuviésemos la boleta para ir a un concierto, llegaríamos a tiempo para no perder el mejor puesto. Pero como Dios es chévere, y pregunto, ¿Dios cambia? ¿O Él merece la misma honra? Él dice, yo no cambio. Y mire cómo termina el punto que acabamos de leer de Malaquías. Dice el versículo... El versículo número 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ay. Yo me preguntaba, ¿qué estará esperando la iglesia cuando lea este texto? ¿Qué se cuestionarán que va a ser la enseñanza después de haber leído la primera parte de Malaquías? ¿Habrán de pensar en su corazón que lo que vamos a hablar es de tocante al dinero? ¿O habrán de pensar de que lo que está hablando es tocante a rendir culto a Dios? ¿Saben? Cuando Dios está diciendo aquí, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, nosotros nos hemos de colocar ahora de traer esta enseñanza a nuestros días y pensar, ¿cuál es la ventana abierta para nosotros ahora? ¿Que caiga el maná del cielo o el maná ya vino? ¿Cuál será la bendición de nosotros? ¿Cuál será la riqueza de este pueblo que está esparcido por toda la faz de la tierra? ¿Cuál será la riqueza de la iglesia que Dios dice, si ustedes me honran, se abrirán? ¿O será que nosotros estamos esperando? A ver, yo pregunto aquí, ¿alguien está esperando que Dios reprenda al devorador? ¿Usted tiene cultivos para que Dios reprenda al devorador? No, usted no tiene cultivos. Pero Dios está diciendo aquí, haya alimento en mi casa. Lo primero que está diciendo es que traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Sabe, mis amados? Cuando usted piense y lea Malaquías en diezmos, no piense solamente en esos diezmos y ofrendas que traían ellos. Piense en todo el culto que rendían a Dios. Y nosotros estamos preparando este momento y este tiempo de culto a Dios para que haya alimento en mi casa. Hemos de venir con las mejores condiciones. Hemos de trabajar 6 días para venir a recibir todo de Dios, o mejor, para darle todo a Dios. 6 días trabajarás y 1 día reposarás. Y ese día es para el Señor. Y ese día es para darle la gloria a Él. Y que haya alimento en mi casa. No se trata solamente de traer un diezmo y una ofrenda y ponerlo en el alfolí y que oren por él y ya, bendita mi casa. Se trata de que honremos a Dios y traigamos como ofrenda, como olor fragante toda nuestra vida. En los anteriores sermones hemos tocado que nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu son como olor fragante, deben ser la ofrenda a Dios. No se trata, mis amados, solamente de un dinero ahí, se trata de la vida entera a Él. No se trata solamente de cumplir un momento, se trata de honrar a Dios. ¿O usted cree que Dios necesita dinero y necesita estos toros y estos carneros? Lea conmigo el Salmo número 50. Dice el Salmo número 50, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él
y tempestad poderosa le rodeará. Este salmo está hablando en este punto de la segunda venida del Señor, cuando Él llamará toda la tierra delante de Él. Y está diciendo que Él vendrá, versículo 3, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Hace 8 días leíamos en Malaquías que vendrá el testigo fiel. ¿Y el testigo fiel quién es? El Señor Jesús. Y hablábamos de que ¿quién podrá estar de pie delante de Dios? Y nosotros decimos, si yo estoy en Cristo, yo podré estar en pie delante de mi Señor. Yo podré vivir para Dios eternamente. Y cuando Él venga, no estaré avergonzado, sino que erguido correré hacia mi Padre y le adoraré eternamente y para siempre. Porque Él volverá. ¿Por qué no ha vuelto? Porque Él es grande en misericordia y tardo para la ira. Porque Dios no cambia. Porque Dios le dijo a Jacob, Jacob, ustedes me han aborrecido, pero yo no cambio. Si yo cambiara, ustedes ya hubiesen sido destruidos. ¿Saben? Nosotros hemos de reconocer que no estamos en un punto en el cual cada uno debe examinarse en su corazón. Yo estoy rindiendo el culto a Dios con todo mi corazón. ¿He arrodillado mi vida delante de Él? ¿O merecería ser destruido? Porque ahora el templo es este. Pero Dios está diciendo, yo no cambio. Y mire lo que dice el versículo 4. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Le pregunto, ¿usted ha hecho pacto con Dios con sacrificio? Claro que sí. Jesús dijo, cuando tomó la copa, este es el nuevo pacto en mi sangre. Claro, ahora estamos bajo un nuevo pacto. ¿Y quién fue el sacrificio? Jesús. Así que guardar ese pacto es amar a Jesús y amar su obra en la cruz. Arrodillarme totalmente mientras rindo el culto es amar esa obra que Cristo hizo en la cruz. Es amar al Padre, honrar al Padre, porque digo, Padre, tanto me has amado que ahora quiero vivir eternamente amándote a ti. Y dice el versículo número 6, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Mire, sería por debajear la palabra, utilizar el texto que leímos inicialmente de Malaquías, para utilizarlo y decirle, iglesia, lo que Dios está aquí enseñando es simplemente traiga los diezmos al alfolí. No. ¿Qué es lo que Él está enseñando? Amados, yo no necesito esto. ¿Dios mandó el sacrificio de animales? Sí. ¿Dios mandó el holocausto que expiaba sus pecados? Sí. ¿Pero qué era? ¿Para qué lo mandó? Para que se fuera demostrado nuestro corazón. Durante el culto, no es que Dios esté conociendo su corazón durante el culto, no. Él ya lo conoce a usted. Él escudriña lo más profundo de sus pensamientos. Nosotros no venimos el domingo para que, Señor, a ver si paso el examen. ¿Cómo estoy? A ver, pregúntame y yo te contesto. No, no es un examen el día del culto. El día del culto es el momento en el cual usted se conoce. ¿Cómo así que yo me conozco? Si yo vengo a conocer a Dios, claro que sí. Pero es el momento donde usted, mientras está rindiendo el culto, se da cuenta si su pensamiento, si su corazón, si todo su ser está siendo arrodillado delante de Él, porque Dios ya lo conoce a usted. Y la palabra que ha de salir desde aquí adelante es la palabra que tiene que entrar y cortar y penetrar hasta discernir entre el alma y el espíritu. La palabra de Dios ha sido enviada para pastorear sus ovejas. La palabra de Dios ha sido enviada para enseñarnos a conocer al buen pastor, aprender a escuchar su voz. La palabra de Dios
ha sido enviada para que las ovejas conozcan su voz y lo sigan donde quiera que Él va. Y el Hijo honró con su vida y con pleno honor al Padre. Y si nosotros somos sus discípulos, hemos de seguir su mismo ejemplo. Dice que se hizo obediente hasta la muerte. Así que este momento del culto, este tiempo que tenemos cada 8 días, cada domingo, es el momento en el cual usted puede examinarse y delante de Dios ser levantado. Para que cada día usted sea más pueblo de Él. Porque si Él halla en usted un pueblo que guarda sus mandatos, un pueblo que no se arrodilla ante otro Dios, un pueblo que guarda su reposo, el cual nuestro es Cristo, no es un día, sino es Cristo, Él es nuestro reposo. Entonces dice, yo moraré en ustedes. Juan capítulo 14 dice que si guardan mis mandamientos, ustedes tienen el amor del Padre. Y si guardan mi palabra, yo y mi Padre vendremos a ustedes y haremos morada en ustedes. ¿Qué estaba ocurriendo en el tiempo de Malaquías? ¿Estaban rindiendo culto? Sí. Pero Dios no estaba habitando en medio de ellos, porque lo daban con lo que sobraba, porque su corazón no estaba arrodillado ante Él, porque no lo estaban reconociendo como Padre y como Dios, o tal vez sí lo reconocían como Padre y como Dios, como Señor, pero no le obedecían y no lo honraban. Tal vez usted y yo pronunciemos el nombre de Jesús y lo conozcamos, pero no caigamos en el error que cayó Israel, de que diciendo Jesús, Jesús, nuestros labios comenzaron a honrarlo, pero nuestro corazón se comenzó a apartar de Él. Y entonces el Señor pregunta, versículo 12, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Usted recuerda esos votos? Tal vez usted diga, no, yo nunca he hecho votos. Claro que sí. Si usted es la iglesia, hay un voto como mínimo que usted hizo. Y fue, Señor, te serviré con la vida. Porque la esposa ha de servir al esposo con la vida. Por cuanto el esposo ya dio la vida por su esposa, la amó. Ahora la esposa se sujeta a él porque lo amó con la vida. ¿Cómo no hemos de amar a Dios con toda nuestra vida? ¿Cómo no hemos de prepararnos para rendirle el culto a Él con lo mejor? Y créame, mi amado, si usted aprende que debe mejorar al rendir el culto a Dios cada domingo, su vida de fe mejorará. No, ¿qué tiene que ver? Yo puedo orar en mi casa juicioso. Mire, este es el punto central de nuestra vida de fe. El culto es el momento más alto. Es el momento donde todos juntos estamos como cuerpos dándole la gloria al que es nuestro Señor y al que es nuestra cabeza. Si usted comienza a rendir el culto con todo honor y con toda gloria, su vida de fe mejorará. Indiscutiblemente mejorará. Créame, experiméntelo. Entonces tendrá usted la fortaleza para la palabra. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros le damos el primer lugar a Dios, Él habitará en nosotros. Y nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Y Él no cambia. Él prometió que levantará a sus justos. Dice el versículo número 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿No fue lo que pasó con el Señor Jesús? En el día de la angustia no lo invocó. ¿Y Dios lo libró? Sí. Dice la palabra que Él clamó reverentemente y el que lo podía librar de la muerte, lo libró. Jesús fue librado de la muerte. En tus manos encomiendo mi espíritu, y Él lo libró. En tus manos encomiendo mi espíritu, y Él envió la promesa para que el Espíritu de Cristo ahora permanezca en nosotros. ¿Cómo no hemos de encomendar nosotros nuestro espíritu a Él? Dándole lo mejor a Él. Dándole el primer lugar a Él, no solamente de labios, sino de nuestro corazón. Y dice el versículo número 16, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes
y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué dijo el Señor en Malaquías? Le dijo, ustedes se han olvidado de mí, pero yo no cambio. Y por cuanto yo no cambio, ustedes no han sido consumidos. ¿Quién es Él? Él es el Dios de misericordia. Él es el Dios que no quiere que ninguno se pierda. Él es el Dios que envía su palabra para que nosotros enderezcamos los caminos y cuando Él venga nos halle con fe. Por eso Él está diciendo aquí, aunque Él en este salmo está mostrando que hay malvados en su pueblo, Él está dándoles la palabra de esperanza y les está diciendo, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Si nosotros, dice en Hebreos, que el que pecare voluntariamente. Pero antes Hebreos está hablando del pecado de la incredulidad. Dice después que si nosotros desechamos la sangre de Cristo, no nos queda más que una horrenda expectación de juicio. Si Cristo, hecho nuestro Señor, si Cristo, hecho nuestro Salvador, lo despreciamos, ¿quién nos va a salvar de la muerte? Si el único que nos podía salvar lo hemos despreciado, ¿quién nos salvará de la muerte? No habrá nadie más que nos pueda salvar de la muerte. Pero la Escritura nos está enseñando que no basta solamente con decir, yo te amo, Señor, sino que amar es guardar su palabra, amar es dar la vida, así que hemos de guardar la palabra con la propia vida. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No nos inclinaremos entre otros dioses porque Él es nuestro Dios. Y hemos de limpiar nuestras vidas porque Él mandó al pueblo de Israel, cuando entren a la tierra prometida, quiten a todos sus enemigos, porque será mi tierra. De lo contrario, ellos los llevarán a adorar otros dioses. Si nosotros no dejamos purificar nuestra vida con su palabra, terminaremos inclinados ante otros dioses. Si nosotros somos permisivos con nosotros mismos en cuanto a lo que deshonra a Dios, terminaremos honrando a lo que no es Dios. Debemos buscar en la palabra conocer a Dios para poderlo identificar. Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Él no quiere que ninguno se pierda. Y les da la estima, les dice, el que sacrifica alabanza me honra. ¿Qué está diciendo Él? Alábenme. Alábenme. ¿Y qué es alabar a Dios? Es reconocer su grandeza. Y entonces Malaquías dice, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Otros textos no dice robará, sino que dice defraudará. ¿Defraudará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis defraudado y dijisteis, ¿en qué te hemos defraudado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Si nosotros no rendimos el culto con todo nuestro corazón, estamos quitándole la gloria a Dios. Si nosotros no le damos la gloria a Dios, le estamos quitando la gloria a Él. No como que Él ya no va a ser glorificado, no, sino que estamos tomando la gloria para nosotros, para buscar a Dios a nuestra manera, a nuestro antojo. El Señor es fiel y Él no cambia. Él va a venir por su iglesia y su iglesia es la que lo alaba. Y terminemos leyendo Hebreos, capítulo número 13.
Hebreos capítulo número 13 dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si anduvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y con este texto también pensamos igual que en Malaquías, solo diezmo y aquí adulterio y fornicación. ¿Sabe que usted también puede fornicar si no honra a Dios y usted se pone a fornicar con otros dioses? Porque fornicar es tener intimidad. Y entonces usted tiene intimidad con otros dioses y no con el único Dios. Y adulterar, que usted tiene el pacto y usted rompe el pacto, o mejor no lo rompe, lo adultera, es decir, lo cambia. Eso es lo que Dios está hablando. Claro, hemos de tener hogares sin fornicación y sin adulterio, por supuesto que sí. Pero también hemos de entender que delante de Dios yo soy la esposa y yo he de guardar su pacto y he de guardarme solo para Él. Solo para Él. No me he de inclinar a otros dioses. Mire que lo mismo que les estaba mandando a ellos ahora nos lo manda a nosotros. Solo que nosotros ahora hemos conocido la verdad y sabemos que hemos de guardar nuestro espíritu. Versículo número 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Pregunto, ¿Dios cambia? Si usted honra a Dios y le da el primer lugar, Él no lo desamparará, ni lo abandonará. Escuche bien, eso no significa que usted va a tener el carro, la casa y la beca. Porque Pedro no tuvo, prácticamente al último de sus días ya no tuvo casa. Pablo tampoco, y mucho menos el Señor Jesús. Él dijo: no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿En qué está diciendo que no nos desamparará? Que cuando Él venga, usted y yo no seremos recibiendo condena. Él dijo: yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no cambia. Si usted cree en Jesús, usted tendrá la vida eterna. Si usted cree en Jesús, el Espíritu Santo estará en usted, porque Dios no cambia, Él lo prometió y Él lo hace. Si usted cree en el Señor Jesús, sus ángeles enviará para que guarden su pie y no tropiece. Si usted cree en el Señor Jesús, ese nombre lo guardará de todo mal, porque Él clamó: Padre, te pido que los guardes en tu nombre. En el mundo están, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Él no cambia. Él escuchó a su Hijo, a su justo, y por esa oración usted y yo estamos cubiertos, guardados. Él es nuestro Señor. ¿A quién hemos de buscar? ¿A quién más hemos de honrar? Aunque usted se sienta perdido, aunque se sienta afligido, no cambie la fe, confíe en Él. Él hará. Él es el amén de Dios. Él es el cumplimiento de la palabra. Dios no cambia. Él prometió que al final de los tiempos seríamos salvos de la muerte, porque ese es el pago que merecemos por nuestros pecados. Pero si estamos en Cristo, seremos libres, seremos perdonados. Él no cambiará. Y dice, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Y sabe de qué viene hablando Hebreos? Si usted lee el capítulo 11, habla de todos los hombres de la fe. Y si lee el capítulo 12, dice: ahora ustedes, teniendo una nube de testigos, ¿cómo han de abandonar la fe? Peleen la buena batalla, sigan adelante llevando la fe, llevando en alto el nombre del Señor Jesús, y no teman, que Él es nuestro ayudador. Dios no cambia. Si nosotros le damos el primer lugar, Él es nuestro ayudador. Él es el buen pastor y dijo: yo soy su buen pastor, la vida he dado por ustedes. Y he aquí, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Si Él es nuestro Señor, no tenemos nada que temer. Si Él es nuestro pastor, no tenemos nada que temer. Si Él es nuestro Padre, no tenemos nada que temer. Si Él es nuestro Dios, no tenemos nada que temer. Él nos ayudará. No pierda la fe, mi amada iglesia. No pierda la fe. No negocie a su Dios. No lo cambie por otros dioses.
Él es el Dios vivo y verdadero. Confíe en Él, sígalo y clame a Él porque Él le contestará. Y termina diciendo el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pues si nosotros hemos de tener pastores ejemplares, además del Señor Jesucristo, Pablo, Pedro, y miremos y consideremos su fe. ¿Cuál fue el testimonio de su vida? Que hasta el final de los tiempos confiaron en el Señor y siempre le dieron el primer lugar. Le dijeron aún a los hombres que amaban también a Dios, le dijeron, ¿hemos de obedecerlos a ustedes o hemos de obedecer a Dios primero? Juzguen ustedes. Y nunca negaron el Evangelio, permanecieron aunque padecieron azotes, naufragios, aunque los apedrearon, permanecieron siempre firmes, no negociaron la fe porque le dieron siempre la gloria a Dios. Si usted y yo como iglesia damos la gloria a Dios desde el culto en nuestra vida de fe y en cada momento, Dios estará con nosotros y nos ayudará en todo porque Él nos ha dicho que no nos desamparará, que Él estará con nosotros. Por eso podemos orar confiadamente, Padre nuestro. No estamos solos, Él está con nosotros, Él está con su iglesia, Él conoce sus ovejas y Él estará allí para luchar contra el oso, contra el león, contra el cazador, contra el lobo que quiere matar la oveja. Él estará con nosotros. No cambie de Dios, porque Él es Dios de dioses. Él es el único Dios verdadero. Él no cambia y Él prometió y Él cumplirá. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y después comienza a decir que no se deje llevar por falsas enseñanzas. Sigamos al Señor Jesús. ¿Hemos de adorar a alguien? Sí, al nombre de Jesús. Porque el Hijo nos trajo el nombre para darle la gloria al Padre. Por eso nos hemos de arrodillar ante el nombre de Jesús cada día. Y hemos de confesar que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Amén. Pongámonos en pie y oremos. Oremos pidiéndole al Señor que nos limpie con su palabra. Pidamos también perdón por nuestros pecados y transgresiones y que Él nos ayude para poderle honrar en todo y entonces Él estará con nosotros. Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la palabra de vida que tú has traído a nosotros. Gracias por la palabra de amor y de virtud que tú nos has dado, bendito Padre. Señor Jesús, hoy te damos gracias porque tú nos has mostrado a través de Malaquías, Señor, que nosotros debemos honrarte, Señor. Tú eres Dios, eres el único Dios verdadero. Y tú nos creaste a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Padre Santo, tú enviaste a tu Hijo, Él es el Maestro por excelencia. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde, Señor. Ahora nosotros hemos de venir delante tuyo mansos y humildes, Señor. Aceptamos, Dios bendito, tu palabra es la que nos limpia, tu palabra es la que nos ayuda, Señor. Ayúdanos a darte a ti el mejor culto, Señor. Ayúdanos hoy, Dios bendito, a poder honrarte, Señor, en cada momento, Señor, como tú lo mereces, Dios. Tú no cambias, Señor, tú mereces la misma gloria y aún más, Dios glorioso. Cada día, Señor, de nuestra vida usaremos, Dios, nuestras vidas para honrarte, para exaltarte, para bendecirte, Señor, en la casa, en la calle, en la congregación y fuera de ella, Señor, en el campo, en la ciudad, Señor. Hemos de honrarte, Señor. Hemos de bendecirte, Señor. Ser la iglesia que te honra, que se sujeta a ti, Señor. Padre bueno, perdónanos las veces que se nos ha olvidado, Señor, que hemos confundido lo malo con lo bueno, Señor. Hoy, Dios bendito, te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Dios bueno, por favor, para que nosotros seamos la iglesia viva, Señor, que te honra, que te bendice, Señor, en cada momento, en cada instante. Tú eres Dios digno de gloria, tú eres Dios digno de honra, tú eres Dios merecedor, Señor, de todo honor, Señor, de toda alabanza, de todo servicio, Señor. Tú eres el único digno, Señor. No a nosotros, Señor, sino a ti sea dada la gloria, Señor. Que mi mente, que mi cuerpo, que mi alma, que mis labios, Señor, que todo lo que soy, mis habilidades, Señor, sean dándote la gloria, Señor, sean dándote la honra, Señor. Ayúdanos a hacer la iglesia, Señor, que aparta el tiempo para rendir el culto con todo honor, Señor. Ayúdanos a hacer la iglesia, Señor, que rendimos el culto en homenaje a tu nombre, Señor. Que cuando alguien llegue, aprenda, Señor, cómo se rinde el culto a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Señor, ayúdanos a honrarte con todo lo que hacemos, con nuestras oraciones,
con nuestros cánticos, con nuestros diezmos y ofrendas, Señor, con la palabra, Dios. Ayúdanos, buen Padre. Con el amor fraternal, Señor, ayúdanos, Dios. Con la predicación del Evangelio, con el hacer discípulos, Señor. Con el buscarte cada día, Señor. Con el escuchar tu voz cada día, Señor. Ayúdanos, Dios. Señor, oro hoy por la iglesia. Te pido que tú les lleves con bien, Señor, a cada uno de ellos hasta sus casas, Dios. Bendícelos, Señor, en su entrar y en su salir. Por favor, Señor, tu palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su corazón? Con tus mandamientos, con tus palabras, Señor. Así que limpia el corazón de la iglesia, Señor. Enséñanos, Dios, a rendirte el culto cada vez con más honor, Dios. Que no te despreciemos, Señor. Que no despreciemos este tiempo en el cual te apartamos cada domingo, Señor. Que aprendamos, Dios, como iglesia a ser puntuales para poderte honrar, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Que en todo tú seas conocido, bendito Padre. Señor, bendice tu iglesia en el entrar y en el salir. Úsanos, Dios bendito, para predicar tu evangelio. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros, guiándonos a toda verdad. Guarda cada casa, Señor, del mal. Reprende al devorador, Señor, porque nosotros te clamamos a ti, te reconocemos como nuestro Señor, y entonces tú reprenderás al enemigo para que no venga a matar, Señor, la cosecha dentro de la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, nos hemos congregado. Amén.